Decíamos anteriormente que hay elecciones, como nos va a pasar en muchísimos domingos antes de las elecciones nacionales, en la provincia de Río Negro, estamos transmitiendo en directo, y en la provincia de Chubut. La diferencia es que en Río Negro, hoy, ese distrito va a tener un gobernador o una gobernadora. En el caso de la provincia de Chubut son las PASO, y algunos presentan una única candidatura y otros presentan varias, como el Frente Patriótico Chubutense, que presenta 3. Pero para que tengan el panorama un poco más claro, porque son distritos que provincializan sus elecciones, pero se nacionalizan en cuanto a la proyección que puedan tener a nivel nacional, y esto es importante por las interpretaciones y lectura que se le va a dar. Aunque sean las PASO, aunque después vengan las generales, la lectura siempre se hace. A ver, voy a comenzar con Chubut al frente. ¿Por qué comienzo con Mariano Arcioni? Porque es el actual gobernador. En este caso, Arcioni asume cuando fallece Das Neves, queda en la mitad del tercer mandato y queda como gobernador. Así que él se presenta nuevamente. Hubo 16 años de dasnevismo en la provincia de Chubut, con la interrupción de Martín Bussi, que Martín Bussi es impulsado por Das Neves, pero después se inclina al kirchnerismo. Así que es un candidato de Das Neves, elegido por él, porque también fue su vicegobernador. Compone Chubut al frente, y hay algo que es interesante para tener en consideración. Porque él tiene la fórmula con Ricardo Sastre. Ricardo Sastre del Partido Acción Patriótica Chubutense. Y en el caso de las generales, porque hoy no solamente las PASO son para gobernador, vicegobernador, sino también para intendentes y otros cargos. El tema es que de 23 intendencias, 13 solamente van a estar presentes hoy para las elecciones. Las otras no desdoblaron elecciones, van a ir a las PASO de agosto y van a ir a las generales de octubre. Y Sastre, en ese caso, no va a apoyar, luego de este desdoblamiento, la continuidad en cuanto a la elección de los intendentes. Eso para que lo tengan en consideración. Entonces, Mariano Arcioni, actual gobernador, se presenta por Chubut al frente. El contrincante, que sería de Cambia Chubut, es quien representaría, si nosotros lo proyectamos a nivel nacional, al Frente Cambiemos, que es Gustavo Mena, que es diputado nacional. En el 2017 en la legislativa se habían disputado una banca, y fue tan poquito por lo que ganó Mariano Arcioni, por apenas 580.000 votos, con un 33%, y en el caso de Mena con un 31,3%. Gustavo Mena es radical, así que representa al Frente Cambiemos. Está claro hasta acá el panorama. O sea, se presenta Mariano Arcioni por Chubut al frente, que es el actual gobernador, y Gustavo Mena por Cambia Chubut, que representaría al Frente Cambiemos. Ahora, uno y uno van, pero acá se presentan 3. Y acá viene, digamos, algo interesante en relación con el peronismo, porque ellos forman parte del Frente Chubutense. Y en este caso, este Frente Chubutense presenta, por un lado, a Carlos Linares. Carlos Linares es kirchnerista, y es de la sede de Comodoro Rivadavia, así que digamos ahí hace base, ahí tiene principalmente sus votos. En el caso de Gustavo McCarthy, ha sido vicegobernador, y él no ha tenido una inclinación por el kirchnerismo ni por algún candidato al Partido Justicialista. Y después está Omar Burgoa, que es el que menos chances tiene de los 3. O sea que en este caso, en este frente, es que se disputan las 3 candidaturas. ¿Y por qué después habrá una lectura a nivel nacional? Porque hay que ver qué cantidad de votos obtienen. Porque, por ejemplo, en el caso de Mariano Arcioni, él también tiene una proyección peronista. Es amigo de la juventud de Sergio Massa, pero, digamos, todavía tampoco es que Sergio Massa se ha inclinado por la candidatura de Arcioni. Pero acá tenemos al espectro del peronismo, y por eso es interesante ver qué puede pasar con las PASO. ¿Qué dijo Arcioni después de votar? Provincias, hoy, bueno, no hay PASO, es general en Río Negro, y hoy estamos en la PASO nosotros, y es la importancia de poner por encima a la provincia, ¿no? Hoy los soberanos son las provincias, no hay que, las elecciones tienen que ser justamente autónomas e independientes de las nacionales. Este es el criterio, digamos, que primó, que el chubutense pueda tener definición propia sobre los intereses de la provincia. Exactamente, que primó con los chubutenses y en 16 distritos de nación. En cuanto a la
una expectativa así nacional sobre lo que pueda deparar este resultado. ¿Qué piensa que puede pasar? ¿También vota Río Negro? Bueno, ¿qué piensa que puede pasar? No, Río Negro, como te lo comenté al principio, vota hoy ya la general. Vamos a esperar con los resultados y después se hará el análisis correspondiente. No hay que ser prematuros, hay que respetar la veda electoral, hay que ser muy cuidadosos, pero sí va a haber hoy la gente lo que va a buscar, justamente lo que te acabo de decir, es que las elecciones sean exclusivamente en las provincias, eso se valora mucho. Bueno, ¿qué se elige en Chubut? Gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en 13 municipios, pero recuerden que estas son elecciones de las PASO. En el caso, por ejemplo, de Río Negro, que va a las generales, es la segunda provincia que va a las generales, además de Neuquén, sin PASO y sin balotaje. Porque en realidad el gobernador, que no se pudo presentar Huetelínec por todo lo que les había dicho anteriormente, lo que estableció es que cuesta mucho dinero las PASO y entonces directamente desde su implementación en 2014 decidió que no se fueran. Pero estas sí son las PASO. Después tendremos las generales, o sea que es mucho más que el gobernador. ¿Tenés alguna otra placa? Acá está es la votación entonces de los precandidatos, todos ellos son precandidatos, ¿sí? Lo escuchábamos también a Mariano Alcioni, quien podría tener alguna proyección nacional con alternativa federal. Y, o sea, vemos que por un lado se presenta este partido como un frente, pero también, además, se presenta el otro frente con 3 candidatos, todos pertenecientes al Partido Justicialista, pero con distintas inclinaciones. Algunos que ya la tienen, como Carlos Linares, que representa a Comodoro Rivadavia muy claramente hacia el kirchnerismo. El caso de Gustavo McCarthy, por ejemplo, en esas internas que la disputan, no digamos con Burgoa, que tienen menos chances según las encuestas, aunque a veces, por supuesto, nos dan sorpresas, más allá de los resultados de las propias encuestas. Y con Linares son los dos, digamos, en esa interna que tienen mayores posibilidades. Pero en el caso de Gustavo McCarthy, quien ha sido vicegobernador en su momento, no tiene una inclinación en cuanto a una proyección nacional, a diferencia de Linares, que se ha presentado siempre como kirchnerista. En el caso de Arcioni, como les decía, que ha sido amigo de la juventud de Sergio Massa, no ha habido tampoco una presencia tan clara respecto de Massa como precandidato a presidente de la Nación hacia Arcioni. Son distritos, tanto la provincia de Río Negro como la provincia de Chubut, que tienen menos ponderación en el padrón electoral, pero de todas maneras, por supuesto, siempre hay una proyección nacional y tienen su importancia como distrito en base también a la generación de recursos, ¿no? Desde Rawson nos estamos comunicando con Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. ¿Nos escuchás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María, para vos y para toda la audiencia. Bien, acá estamos en Casa de Gobierno, entre Casa de Gobierno y lo que es habitualmente la residencia oficial donde pernocta el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni. En una jornada muy especial porque están las elecciones de por medio, porque Chubut tiene la posibilidad de elegir sus candidatos en estas PASO que han sido denominadas por el oficialismo, donde habrá novedades importantes porque el oficialismo lo tiene el actual gobernador, Mariano Ezequiel Arcioni, junto a Ricardo Sastre, es la fórmula que encabeza que va a ir por la reelección en estos comicios. Y después también el otro dato importante está por la oposición, en este caso la fórmula que representa Cambiemos Chubut se llama, es Gustavo Mena, hoy es actual diputado nacional de la provincia y va a ser uno de los candidatos que tiene también para ir por la gobernación. Y después también el otro dato que no es menor tiene que ver con el PJ, que aquí va a ser importante las PASO, porque el PJ es el único partido en la provincia que no ha dirimido su interna, que tiene 3 candidatos y que de los cuales en la jornada de hoy, cuando cerca de las 21 que está previsto los primeros guarismos, se va a dar a conocer quién es el ganador y el que va a tener las chances de poder pasar a las generales que se van a estar dictando el 9 de junio en toda la provincia de Chubut. Allí dentro del justicialismo está Carlos Linares, que hoy es el actual intendente de Comodoro Rivadavia, que es de kirchnerismo. Luego está Gustavo McCarthy, que fue vicegobernador de la provincia en el periodo de la gestión anterior y que hoy lo tiene como uno de los candidatos, precandidato a gobernador de la provincia. Y después también está Omar Burgoa, el intendente de 28 de julio. 28 de julio es una localidad que está aproximadamente a 53 kilómetros hoy de la capital de la provincia y que también va a participar de esta interna dentro del justicialismo. Por un lado, el dato importante, de estos 3, allí va a quedar solo uno. Son 10 hoy la lista de candidatos a gobernadores, pero el justicialismo es donde van a estar puestas las miradas. Y el otro dato de color que se los marqué en el comienzo tiene que ver con la lista de oficialista, donde está Arcioni, el actual gobernador de la provincia, y donde su rival también será Gustavo Mena. ¿Por qué los marco a los dos? Porque los dos
fueron ya candidatos en las elecciones intermedias del 2017, donde Arcioni logró imponerse en aquel entonces para diputado nacional, y también lo hizo Gustavo Mena, logrando el segunda banca que lo deposita en el Congreso de la Cámara Baja. En aquel entonces Arcioni estaba como vicegobernador de la provincia, y después, como es de público conocimiento, tras el fallecimiento del exgobernador Das Neves, Arcioni decidió tomar las riendas y quedarse frente al Poder Ejecutivo Provincial. Hoy se presenta por la reelección, y aquí va a ser uno de los datos a tener en cuenta durante toda la jornada, porque vamos a estar en vivo y en directo con ustedes también transmitiendo los detalles de esta jornada. Hoy, un dato de color, por ejemplo, tanto Arcioni como Mena se cruzaron a la salida de la escuela número 1 en Comodoro Rivadavia. El gobernador fue a votar cerca de las 10 de la mañana, y cuando salía en el exterior se cruzó con su rival, digo, para usar la palabra, si el término me lo permite, se cruzaron, saludaron. Los fotógrafos obviamente aprovecharon para tomar ese retrato, y después cada uno se dirigió a sus lugares para seguir de cerca esta votación. En Comodoro Rivadavia, en las instalaciones del Hotel Guam, allí va a estar el lugar de concentración del Frente Chubut. Así se ha dominado esta alianza electoral que lo va a posicionar a Mariano Arcioni para ir a la reelección dentro de la provincia del Chubut. Allí va a estar él durante toda la jornada, siguiendo de cerca los votos. Pero también está previsto que, avanzada la jornada, después de las 20, 21, el mandatario se traslade de Comodoro Rivadavia, aquí donde estamos nosotros ahora con el móvil en vivo y directo para todo el país, para dar seguramente alguna conferencia cuando ya estén los resultados en forma definitiva. Se estima que a partir de la hora 21 van a estar los primeros resultados. Yo estimo, de acuerdo a los datos que manejamos desde la producción, que un poquito antes vamos a empezar a contar con información de lo que tiene que ver con el interior, porque son 5 las categorías que se eligen aquí en la provincia de Chubut, teniendo en cuenta gobernador, vicegobernador, intendente y concejales, diputados provinciales y también jefes comunales aquí en el interior de nuestra provincia, donde esos resultados, por la cantidad o la escasa cantidad de población, estimamos que cerca de la hora 19:30 ya vamos a tener los primeros resultados para ir aportando y tener un panorama un poquito más claro de lo que va a ser estas elecciones, que ha comenzado cerca de las 8 de la mañana con algunas demoras, como es típico en esta jornada electoral, algunas mesas que se han demorado para abrir ante los electores, pero que cerca de las 21 tendrán los resultados definitivos. 442.344 han sido los electores habilitados por el Tribunal, por la Justicia Federal, para poder sufragar durante toda la jornada. A partir de la hora 18 se han cerrado las puertas de los 229 establecimientos educativos habilitados. Algunos todavía están emitiendo su último voto, pero ya estimamos que en la gran mayoría ya han empezado a hacer el recuento. Sí, el porcentaje, atención, de... Sí. Sí. A ver, ¿cuál es la lectura que se da en la provincia respecto de un partido justicialista que se presenta dividido, ¿no? O sea, Carlos Linares, Gustavo McCarthy, bueno, en el caso Burgoa, digamos, tiene menos chance respecto de los otros dos, y después también la contienda electoral con quien proviene del dasnevismo, ¿no es cierto? Habiendo sido también su vicegobernador, quien asume como gobernador tras el fallecimiento en la mitad del tercer periodo, ¿no? Que es el caso de Arcioni, que es quien es el primer mandatario de la provincia. Bueno, buena la pregunta, María. Acá hay un dato muy importante. Para el justicialismo es una elección más que interesante. Sí. Porque en el 2017, el justicialismo, estos mismos candidatos, Linares, McCarthy, el propio Burgoa, también participaron de aquella contienda electoral siendo precandidatos a diputados. Ambos han, si bien en el conjunto de la sumatoria habían ganado, pero después en la individualidad, ustedes saben que después de las PASO es muy difícil que las heridas se cierren, quedaron en tercera fuerza y muy lejos de lo que había cosechado en aquel entonces Arcioni y Mena. Por eso es importante que hoy el justicialismo pueda reivindicar, de lo contrario va a quedar muy debilitado el partido justicialismo, pensando en las generales, y teniendo en cuenta que también después de estas PASO, tanto Arcioni como Mena seguramente en su estrategia electoral saldrán a buscar a aquellos heridos que no van a estar acompañando a la lista más votada dentro del justicialismo. Por eso va a haber mucha atención y muchas miradas puestas dentro de la estructura del justicialismo para ver qué pasa. El justicialismo quiere recuperar aquel poder que tuvo en algún momento. Hoy la realidad, que de acuerdo a lo que uno viene observando, es muy difícil, teniendo en cuenta de que han perdido mucho caudal electoral en las últimas elecciones, por eso está la expectativa. Y en lo que tiene que ver con el oficialismo y Cambiemos, el caso de Cambiemos le ha costado muchísimo cerrar la lista. Aquí ustedes saben que la interna que se vive allí en Buenos Aires y en el ámbito nacional también no es ajeno a Chubut. Aquí, por ejemplo, Gustavo Mena es radical. En un momento se habló de que el compañero Fórmula sea del PRO, cuestión que esto no se dio. El radicalismo puso su propio candidato y a tal punto no le dieron espacio al PRO dentro de la conformación, por ejemplo, el caso de la lista de diputados, que son 16 diputados, que solamente Cambiemos va a tener, o mejor dicho, Cambio Chubut se llama la lista, la alianza, va a tener solamente 2 diputados del PRO. El resto son todos de bastión netamente radical.
el caso de Puerto Madryn, por ejemplo, el caso de intendentes allí, el PRO y el radicalismo van separados, no lograron hacer un consenso y esto también arma de la interna que se vive aquí dentro de la fuerza de Cambiemos. Y el oficialismo es el que más fuerte está hoy por hoy, esto hay que decirlo, el partido provincial, esta alianza, porque no solamente ha logrado mejorar la imagen del actual gobernador en las últimas elecciones, sino que también la alianza con el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, le ha permitido generar un plafón importante en la ciudad del Golfo. Sí. En Trelew también ha mejorado muchísimo la imagen y esto hoy lo está posicionando como uno de los grandes candidatos en estas elecciones que han cerrado ya su puerta y que van a comenzar dentro de muy poquitito. Hoy me parece que Arcioni tiene una mirada un poquito más positiva, incluso en las últimas encuestas que hemos tenido acceso nosotros desde la producción para poder observar, lo marcaban con una diferencia pues, sobre el resto de los candidatos. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. En caso de que el justicialismo no logre mantener los números que mantenía, me parece que va a tener que hacer un replanteo puertas adentro pensando en lo que pueda pasar en las generales del 9 de junio. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Muy bueno tu trabajo. Muchas gracias. Bueno. Cuando ustedes gusten, María, estamos no? a disposición para compartir todo. Estamos esperando incluso el otro dato, discúlpame, en horas de la noche, cuando si arriba está previsto que arribe el gobernador de la provincia, que dé un mensaje, por supuesto, y que dé una conferencia de prensa entre todos los periodistas aquí, cerca de Casa de Gobierno, donde estamos con el móvil también de Canal 7 y de C5N. Perfecto, estaremos expectantes.